De la edición sabatina y ahora vamos a cambiar completamente el tema de la política, de la economía, de los balances de fin de año y tenemos que recordar que hace un año falleció nuestro queridísimo Pedro Suárez Vértiz y tenemos ahora para él un homenaje y una sorpresa. Estamos acompañados de Cucho Peñalosa, que fue su gran amigo, manager y yo lo recuerdo como el legendario conductor del programa TV Rock en el Canal 7 y además autor de los Rolling Stones en el Perú. Sí, unos libros también. Y tenemos una sorpresa, que Sí. es alguien que nos hace recordar muchísimo a Pedro Suárez Vértiz, aunque nos contaba que no se conocieron personalmente. Pero mírenlo pues a Giorgio Vilanova, que es un imitador de Pedro, un imitador impuesto por el parecido y abrazado por gente del entorno de Pedro como Cucho, porque no llegaste a participar en Yo Soy, ¿no? Cuéntanos, por favor, Giorgio. ¿Qué tal, Fernando? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te nació la idea de, oye, me parezco o me gusta y voy a cantar como él? Bueno, la idea empezó desde que tenía 16 años y empecé a tocar en los autobuses. Yo estaba en la universidad. Ahora tienes... Ahora tengo 24. Yo estaba en la universidad en ese entonces. Quería aprender a cantar, a tocar la guitarra y yo encontré en los autobuses un medio para poder expresarme, para poder encontrarme. Y en el tiempo me fui dando cuenta que las canciones de Pedro eran las que se me acomodaban más sencillo para poder cantar, interpretar, porque quería a otros artistas, no me daba la voz. Entonces ahí dándole, o sea, en el autobús, en el camino se fue formando la idea de hacer un homenaje a Pedro, ¿no? Ahí conocí en el tiempo a la banda, a los muchachos, algunos canales de televisión poco a poco. Hasta que llegó pandemia, me reinventé y seguí adelante con el proyecto y bueno, ¿no? Ahora, Pedro sí llegó a saber de tu existencia porque en un Facebook suyo de no hace demasiado, ¿no? No, yo lo he reposteado, pero me parece que fue en el 2020 que lo 2020 más o menos. 19-20 más o Ya, menos. 19-20. Sí. Pero es que le dedico como 3 o 4 a él. Claro, pero cuenta por favor esa historia, ¿cómo así Pedro Claro. supo de ti? Yo estaba en ese momento en la avenida Aviación, estaba en un autobús, estaba con mi guitarra, iba a cantar unos temas, y justo la enfermera de Pedro, Catherine creo que se llama. Catherine Romaní. Sí, Catherine Romaní. Buena memoria. Es que tengo una pauta donde tenemos un No, productor que pero nos igual, recuerda esos igual. datos. Ahí está. Sí, un era saludo. una de las más queridas. ¿No? Pedro tenía unas cuantas, ¿no? Pero, sí. Entonces, Sigue, por favor. Sí, su enfermera me encontró en el autobús, entonces decidió grabarme con lo poco de batería que tenía. Estaba tocando un vino, una cerveza. Le habrá gustado, cómo habrá salido, no sé, no cantaba muy bien en ese entonces. Entonces se lo grabó y se lo mandó a Pedro. Y Pedro creo que le emocionó, le hizo recordar, ¿no? O sea, algo le despertó y me dedicó esas palabras, ¿no? Bien bonitas. Pero dijo con que el eres video. un clon. Dijo que Sí. eres un clon. Sí, me dijo que era su clon, sí. Pero bien bonito, porque cuando yo vi esa publicación, o sea, me alegré mucho, como cuando el artista que admiras por un montón de tiempo, años, o sea, te manda un saludo, no sabes, tío, o sea, yo ese día me alegré un montón. O sea, todo el mundo me decía, oye, Giorgio, Pedro te acaba de publicar en su Facebook. Entonces, yo lo leí y decía, wow, o sea, ¿cómo esto puede estar pasando, no? O sea, eso me alimentó el sentimiento, la idea de que es posible, pues, ¿no? Seguir mejorando en esto de la imitación, de hacerlo de Pedro y mejorar. Y Cucho, Sí, me sí, parece Fernando. muy interesante que alguien del entorno de Pedro, casi familia Sí, como de Armando. Pedro, porque Claro. él era un personaje así de entornos íntimos y, Sí, y de claro. mucha familiaridad y cariño. Sí. Abrace la idea de un imitador, ¿no? Es que yo no lo veo a él como un imitador. Lo primero lo veo como que sí se parece físicamente a Pedro. Se deprime como Pedro, es artista como Pedro, porque he conocido a otros y no se parecen mucho físicamente. Podrán cantar, pero no me hacen acordar a Pedro. Él sí. Eso queremos verlo. Sí, queremos oírlo. sí, él después va a cantar Vale, para cerrar, como sea, pero como te digo, y nos hemos hecho amigos
a pesar de la diferencia de edad. Y bueno, di una charla el 19 y después tocó Pipi Yarán, Lucho Núñez y bueno, Giorgio ya con su banda, ya 2 horas de su banda, con 2 saxos, como Pedro tenía, ¿no? Y lo veo que sigue creciendo, él es de Los Olivos y hay mucho mérito, porque subirte a un micro, ¿no? O a un bus o lo que fuera, con tu guitarra rápido y va, ¿no? Y bajarse y con otro chico que cante de otro grupo. Claro, eso es algo que nunca hizo Pedro, por ejemplo. No, Pedro comenzó en el colegio con sus amigos, su banda Paranoia, que mutó después a Arena Hash, ¿no? Y grabaron con Manuel Garrido Leca, ¿no? Productor musical. CBS lo firmó en Perú. Después ya yo lo firmé con Mijeres, pero lo firmé con Sony en Estados Unidos. Pero su primer disco, su primera canción de Profesor Pedro, de los Arena Hash, llenaron en La Mauta. Fue distinta la historia de Arena Hash, ¿no? Nada más Dolon Plays, y de ahí los 4 hicieron discos solistas, Cristian se fue a la actuación, pero se identificaba con él. A mí me mandó, me dijo, mira este chiquillo, qué alucinante. Le digo, sí, aparte él también tiene ojeras naturales como Pedro, que es otra cosa que me extraña, ¿no? Coincidencias, pues, ¿no? Pero nunca se conocieron, porque Pedro ya no salía a la calle, pues. Y tus gustos, Giorgio, además de Pedro, ¿eres rockero? O Sí, cuando cantas, claro. Cuando cantas sin pensar en Pedro, ¿qué tipo de temas? Lo que pasa es que, al igual que Pedro o Cucho, a mí me encantan los Rolling Stones. O sea, me encanta ver en el escenario a Mick, a Kate, moviéndose con la guitarra, saltando, aplaudiendo, ¿no? El performance de los Beatles. Entonces, todo ese carisma, toda esa esencia que ellos transmitían, tenían, o sea, para mí han sido una gran influencia desde muy pequeño, ¿no? Entonces, al igual que Pedro y mucha gente grande, los ha seguido a ellos. Entonces, cuando estamos en el escenario, o sea, tenemos esas referencias, ¿no? Y eso creo que me ha permitido acercarme más a Pedro también, ¿no? O sea, aparte de conocer su música, conocer lo que a él le gustaba, o sea, encuentras sentido en muchas de sus canciones, ¿no? Y una curiosidad que te la planteo a ti, Giorgio, y a Cucho también. Sí. ¿Cómo sería Pedro cantando temas no suyos? Lo solía hacer porque pero un cantautor y así lo hemos conocido. Pensamos en él y lo primero que nos viene a él es él cantando un tema suyo, pero claro, cantaba. Pedro tenía el don del compositor, que es un don. ¿Lo tienes o no lo tienes? ¿No? Te lo da la naturaleza o no te lo da. ¿Lo puedes desarrollar? Sí, un poco. Pero Pedro, yo recuerdo que en Arena Hash tocaba Nos siguen pegando abajo de Charly García, Waiting on a Friend y Jumping Jack Flash de los Rolling Stones. Patricio cantaba Dancing with Myself de Billy Idol y para de contar. Tocaban 4 covers y Pedro como solista habrá tocado una de los Stones, o sea, en una arequipeña y ahí la banda hoy, ni que fuera un tributo. Pero interesante, eso es de influencias. Rolling, Charly García. Sí, Billy Idol usaba Patricio para tocar la canción. Esto era en la playa, ¿no? De día, en los veranos. Se ponía sus lentes oscuros, Patricio Paluca, así, su pelo largo. La chica, Patricio, para la gente que no sabe, él era el galán, Arena Hash, no era ni Pedro ni Cristian, ¿eh? Patricio era el que castigaba, o sea, todas las chicas estaban para el lado. Castigaba ese verbo. Claro, mataba, o sea. Giorgio dice que también castiga. Yo lo hice una vez en vivo. Suficiente. A propósito, me están pidiendo que cante, pero va a ser después de la pausa. Sí. Entonces, nos vamos a una pausa. Estamos con Cucho Peñalosa, amigo y ex manager de Pedro Suárez Vértiz, y con alguien que se le parece muchísimo. Los de la radio no se los puedo escribir, pero imagínense a un Pedro Suárez Vértiz a los 24 años. Y siendo las 8, Gracias. Hemos oído a Giorgio Vilanova, que es imitador de Pedro Suárez Vértiz, y esto no solo es una imitación, es un homenaje a Pedro Suárez Vértiz porque hace un año que falleció. Sí.
Y aquí para recordarlo, no solo estamos con Giorgio, sino y hemos estado conversando en el bloque anterior con Cucho Peñalosa, que es su amigo y fue su manager, ¿no? Entonces vaya manera de recordar a Pedro, ¿no? Con alguien que se le parece tanto y tomar la imitación, que es algo muy común en los últimos años, como un homenaje, porque yo lo he sentido así. Claro, aparte, Postdata, esta es la canción 14 del segundo disco que hicimos con Pedro, el Póntelo en la Lengua, para Sony Estados Unidos. Y es la 14 y se llama Postdata, ¿no? Ni le puso nombre. Y la letra, quien escuchó, ¿no? Tu recuerdo, la vida para mí, ¿no? Pedro hablaba de su papá, que había fallecido en el 89 y lo grabamos en el 96. Entonces ahora como que se la cantan a Pedro, ¿no? ¿Y Postdata se llamó porque en realidad es lo último que compuso para ese disco? No, porque Pedro en el primer disco que hicimos, no existe técnica para olvidar, se llamó 1.38, que es lo que duraba el último tema, que era instrumental. Misterios de Pedro, cosas de Pedro, pistas que... no sé. Entonces, al artista no se le debe presionar. Y Manuel Guerrero en eso era muy bueno, porque ya lo ubicaba de Arena Hash. Y con él nos hicimos amigos rápido, entonces... Si no le quieres poner nombre a la canción, perfecto, que se me 1.38 y ya está. ¿Y tú, Giorgio, cuando cantas un tema como Postdata, en qué piensas? Me abstraigo. Cuando toco los temas de Pedro, me pongo en neutro y me siento como un canal que canaliza la música, los acordes, las melodías. Entonces sale, o sea, me siento un intérprete. Y para cantar como él, ¿has estudiado su biografía? ¿Has leído todo lo que has podido leer de él? Ahora que conoces a Cucho, sabes mucho más cosas. Claro. Este año de Pedro, que ahora que no es que sea muerto, que es inmortal, ¿no? Porque se dice que las estrellas cuando mueren temprano se convierten en más inmortales que otras. Aparte, yo creo que uno muere, ¿no? Uno tiene dos muertes. Mueres cuando ya, o sea, clínicamente falleciste, pero mueres cuando ya nadie habla de ti. Y creo que de Pedro siempre van a hablar. Sí, o sea, en este primer año de la inmortalidad de Pedro Suárez Vértiz, ¿qué temas, qué ideas que tenías o no tenías de Pedro han cambiado? Buena pregunta. Pucha, de todo, ¿no? En cuanto a la composición que Pedro hacía o cómo manejaba la banda, o sea, conocer temas más internos y darme cuenta en paralelismos que también no es tan diferente a como yo lo manejo, ¿no? O sea, en cuanto de repente gestión de banda, no sé. No, o sea, de repente algún tema es el que más te piden ahora para recordar a Pedro. Ok. Si escuchas un ángel, me piden bastante. Sí, si escuchas un ángel, me estoy enamorando. Esas canciones han marcado bastante. El primer y el segundo disco que los hizo Cucho, o sea, han pegado bastante en el Perú, en el extranjero. La gente recuerda mucho esas canciones. Bueno, muchísimas gracias, Giorgio. Muchísimas gracias. No, Fernando. Por este homenaje, porque eso ha sido homenaje a través de la imitación y a través de tus recuerdos, Cucho, de Pedro Suárez Vértiz, a un año de su fallecimiento. Un año. El primer año que celebramos su inmortalidad. Exacto. Yo me acuerdo, para acabar, me acuerdo hace un año cuando me llamaron de RPP, como que a esta hora, para que digan lo que pensaba o cómo me sentía, pues yo había hablado con Pedro horas antes, ¿no? Y estaba en shock, o sea, después cuando ya he visto colgada la entrevista, y a las 11 ya apagué mi teléfono, pero contesté 6 medios y... Sí, recuerdo, fue muy abrumador para todos los que queremos a Pedro y en especial para ti. Muchas gracias. Fernando, muchas gracias, Fernando. Villanueva. Y estamos en comunicación con Óscar Vera, gerente de Petroperú, que nos tiene que...